Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Cada vez falta menos para llegar a los 700 programas. Y gracias por seguir del otro lado. Hoy, la fe que estamos perdiendo. El credo apostólico fue la columna vertebral de la fe cristiana durante siglos. ¿Por qué tantas iglesias lo han abandonado? Israel Piñón nos desafía a recuperar lo que nunca debimos perder. Así que ponete cómodo, porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Entonces, el credo apostólico es algo que la iglesia hemos perdido en el camino. Dentro de todas las iglesias en las que he predicado, muchas de ellas son de corte pentecostal. Normalmente, los cultos, y esto no es como crítica, al contrario, esto es como observación, todos los cultos en una iglesia pentecostal tienden a ser diferentes unos de otros, y no necesariamente en la parte litúrgica, sino en la parte doctrinal, en la parte litúrgica, claro, estética, en la parte también jerárquica, incluso en la parte dogmática, ¿ok? Doctrinal y dogmática, que son dos cosas diferentes que ahorita vamos a ver. Entonces, en algunas liturgias se sigue recitando el credo. Sí, sobre todo en las liturgias más tradicionales, más históricas, reformadas, el credo sigue siendo parte de ello, pero hay muchas que no. El credo lo conozco de la versión católica apostólica romántica. Bueno, pues prácticamente es el mismo, prácticamente. Entonces, hoy, si no estás muy empapado con el tema, quiero que te mantengas un tiempo acá. Hice una introducción porque los extrañaba. Esto no es nada más hacer videos por hacer videos. Ustedes son una comunidad, somos una familia y los extrañaba. Pero hoy vamos a meternos como gordito en tobogán al tema del credo apostólico. Pero para hablar del credo apostólico tenemos que hablar de la historicidad y la catolicidad del evangelicalismo. Por eso les recomiendo el libro del Dr. Daniel Williams, el que tienen ahí al pie. No sé si se vea bien, déjenme lo pongo full screen. Recuperando la tradición y renovando el evangelicalismo. Ese libro va a ser muy bueno para aquellos que, independientemente de la denominación, quieran regresar a la ortodoxia y a la historia de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Estuve en una iglesia ayer, estuvo muy bonito, pero una cosa que me llamó bastante la atención era que alguien en algún momento dijo por el micrófono, dijo las siguientes palabras. Dijo, nos reunimos para derribar toda fortaleza, todo lo que nos separa de Cristo, todo lo que nos separa del amor de Dios, cantándole y exaltando su nombre. Uf. No es herejía, pero es una frase sumamente débil en cuanto a contenido, en cuanto a exposición, en cuanto a lo que la iglesia, como una iglesia ortodoxa e histórica, debería profesar. Entonces, el credo apostólico forma parte de esa contención que nos mantiene a nosotros dentro de un límite para no rayar ni en la herejía, ni en el liberalismo teológico o doctrinal. ¿Ok? Ahora, muchos evangélicos, muchos cristianos confunden la palabra católica con romano-católica o católica romana. Pero la iglesia católica romana, esa iglesia católica romana, ni siquiera debería llamarse católica en un sentido estricto, pero los cristianos de los primeros siglos hablaban de la iglesia católica como un compendio de todos aquellos que forman parte de la verdad de Cristo. Católica, recuerda que significa universal. ¿Ok? Entonces, católico significa universal. Esto porque es importante recordarlo, porque en el primer siglo, los cristianos del primer siglo, cuando se referían al catolicismo, hablaban no de una denominación, en particular, sino que hablaban de una universalidad de la fe cristiana compartida por los creyentes ortodoxos. Ojo, esto no es un ecumenismo necesariamente. Esto no es un ecumenismo, sino que es entender que existe una universalidad de cristianos creyentes de la ortodoxia.
Acá está el buen Malacoy menor. El Malacoy menor dice: si no hubiéramos abandonado el recitar el credo, quizás tendríamos menos problemas con los que se desviaran terriblemente. Correctamente, correcto. Correcto. Porque hoy, tristemente, Miguel, tristemente es difícil, sobre todo en ambientes no denominacionales. De hecho, en la clase del sábado de Iglesia y Posmodernidad hablábamos que hoy, en esta era posmoderna, vivimos en una nueva manera de definir esto que se llama no denominacionalismo o postdenominacionalismo, ¿sí? Que es decir, existen muchas expresiones de fe, que es decir, yo ya no soy de los apostólicos, yo ya no soy de las asambleas de Dios, yo ya no soy luterano, soy independiente, bebo de esto, bebo de aquello, y la fuente es el pastor. Por eso es que existe tanta diversidad. Dice Luis: ¿crees que perder la solemnidad de nuestro credo tiene que ver con lo tanto que se ha torcido la fe? Totalmente. Totalmente. Y ahorita vamos a ver cómo el credo apostólico funciona como barreras de contención para no salirnos del huacal. Así como el canon de Lerins o el comunitorium de Vicente de Lerins funciona para mantener una doctrina. El credo funcionará lo mismo para 3 niveles que vamos a ver ahorita: doctrinal, teológico y dogmático. ¿Ok? Litúrgico, perdón. Dogmático. El credo funciona como una contención dogmática, litúrgica y teológica. Justo algo así dijo el manager de béisbol que invitaron ayer, que todo se derrumba en la adoración, o sea, en la emoción. Sí, correcto. O sea, es muy fácil. Y miren, ¿cómo se los digo para que no suene grosero? Pero yo sé cómo puedo manipular a la gente. Yo sé cómo puedo manipular a la gente, yo sé qué palabras puedo decir para que el sermón sea efectivo, para que el sermón haga llorar a la gente, el pásele al frente. Además, ayer yo le decía a Luis, estábamos en una iglesia, yo le decía a Luis, ayer o anterior, no recuerdo, estaba con Luis y le decía: pásale hasta atrás, Edwin, recórrete, atrás al lugar. Yo le decía a Luis: mira, vato, ¿ves la alabanza? En la iglesia, estábamos en una iglesia, y le decía a Luis: mira, vato, ¿ves la alabanza? Es muy fácil ver quién de la alabanza es dedicado a lo que hace. Está el típico morrito que le da igual, está ahí tocando, pero hay un par de la alabanza que se ve que tiene un amor y dedicación por lo que hace. ¿Me explico? Entonces, yo le decía: es muy fácil llegar con ellos y decirles, de una manera solemne, poner la mano en el hombro y decirle: Dios me dijo, Dios me muestra que le escribirás canciones que tocarán miles de corazones. Dios ha visto que te entregas a lo que Él te ha dado, a esta pasión por la música. Y Él dice que en su momento, que te prepares porque ya está próximo a pasar, te levantará. Eres la nueva salmista de esta generación. ¿Por qué? Porque es muy fácil echarle el ojo a alguien y ver cómo leerla. Estas son las técnicas que usan los profetas de hoy. Ángel Ramírez, Maldonado, procede a llorar, se avienta un rabasé que te costó más cara que mamá sota ramacetou. Y la persona, ingenuamente, como ama tanto a Dios, va a decir: este hombre es profeta. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál es el límite para que esa persona entienda y equilibre mis palabras, mi predicación, y para que yo, como pastor invitado, predicador invitado, profeta invitado, ecualice doctrinalmente lo que se enseña y lo que está pasando en la iglesia? ¿Me explico? ¿Cuáles son esas contenciones que tenemos? ¿Cómo alguien que me invita sabe cuál es la contención que tiene que poner conmigo para yo no salirme de la línea? Primero, esto es básico. Si alguien que predica acá y lo invitan a predicar, esto es de Instituto 1.0, 0.1. Cuando vas a predicar a otro lugar, no te metes en rollos doctrinales, porque esa no es tu tarea, papá. Eso es para la enseñanza, para el discipulado. Pero es muy fácil salirnos de eso. Es muy fácil decir lo que decía Salatiel acá. Bueno, ¿sabes qué?
vamos a orar, vamos a llorar, vamos a cantar Hosana a Dios por 15 minutos y que las murallas caigan. Porque Dios se exalta en la alabanza de su pueblo. Procede a insertar textos, ¿no? Apá, dijo eso un maestro del Instituto de Asambleas de Dios que en una materia, supongo que es el MacDiel, les enseñaban a manipular las emociones, pero para ellos es algo normal, no malo. ¿Han visto lo que hacemos el Rebe y yo en forma de burla, de risa, de cotorreo al final de los lives que tenemos? ¿Han visto lo que hacemos el Rebe y yo? Bueno, eso lo hace esta gente. Acá está Betty, no sé si sea Betty, no sé si sea Betty la esposa de Luis o sea otra Betty, pero dice, lamentablemente hoy en día en la iglesia es más fácil cantar que esforzarse en crecer en conocimiento, palabra, fe y conducta. Exacto. Si tú a las iglesias hoy les quitas la media hora de worship, ¿qué les va a quedar? Nada. Y la predicación sale de donde quiera, ¿no? De Discovery Kids, de Discovery Channel, de lo que tú quieras. Pero entonces, ¿qué funciona como una contención? Bueno, primero que nada, tenemos algo que es importante, que es el credo de los apóstoles. Ahora, mira, esto que está a continuación, déjame cambiar la diapositiva. Esto que está acá es este. Papu. Tú sabes cosas, papu. Tú sabes cosas. Sharamakashei. El evangelicalismo moderno ha perdido conciencia de esa identidad histórica y se ha vuelto excesivamente individualista, y esta palabra tienes que tatuártela en la mente. Ahistórica. Ahistórica. El evangelicalismo hoy ha perdido su identidad histórica, individualista, pero no solamente ha perdido la identidad, o sea, no solamente no la conoce, sino que se ha vuelto ahistórico, es decir, le vale roña la historicidad de la iglesia. Le vale roña. Entonces, ¿por qué esto es importante? Fíjense, parece que estamos dándole vueltas a lo mismo, pero ¿por qué esto es importante? ¿Cómo nosotros podemos filtrar que lo que estamos creyendo hoy no es algo que salió de la interpretación del pastor? No es algo que nació de una secta, de una herejía. Tú hablas con los apostólicos, con la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o hablas con los de la IPUC, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, o con las de la IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, o de donde quieras. Hablas con los Solo Jesús, hablas con los de la Luz del Mundo, hablas con todos ellos, con los mormones, con los testigos de Jehová, y ellos dicen, no, es que esta es la revelación fresca de Jesús. Esta es la revelación fresca de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se sabe que el cristianismo hoy es cantarle a Dios, alabarle a Dios. Brother, el worship no es toda la alabanza y adoración a Dios, no es todo el crecimiento ni el desarrollo de las personas. Entonces, si el cristianismo está perdiendo su historicidad, su identidad, y se está volviendo individualista, uy, esto Luisiana, esta es la frase de cajón, esta es la revelación fresca. ¿Y sabes qué le gusta decir a Marcos Brunet? Eleva un cántico nuevo al Señor. Eleva un cántico nuevo al Señor. Y empezamos, ¿no? Con el Soto Ramasé y con el Mamazota y con el Mamamasotototota. Porque la revelación fresca ahora es sinónimo de un despertar. Pero los despertares, por ejemplo, la iglesia histórica, nunca ha abandonado el de dónde viene. El mal enseñado rema, el rema, y hay otra palabra, ¿no? Rema y logos. Los pastores dicen, este es el rema que Dios me dejó y que quiere que te quedes con él. No. Tenemos el credo de los apóstoles. Chamaquita, ay, 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 esa me gusta. Chamaquita linda. Mamazota, chamaquita linda. Kika usakamai, Rambo saca la bazuca. Se quema la rama seca.
Miren, acá tenemos el credo de los apóstoles. Para los que no lo conocían, este es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Ese es el credo de los apóstoles, el niceno constantinopolitano. Este es el santo credo de los apóstoles que hoy las iglesias, muchas de ellas, no tienen la menor idea qué es. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy quiero que le metamos a esto, la importancia del credo. ¿Por qué no se da? Entonces, probablemente, si alguien que está acá no conoce el credo apostólico, el que estás viendo acá es el niceno constantinopolitano, porque es el de la revisión que incluye esto, palabras, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, el credo de los apóstoles surge necesariamente como una contención, como lo decía al principio, contra las herejías, principalmente el de Nicea, cuando es el concilio de Nicea, principalmente contra Arrio, ¿no? Arrio que de Alejandría, Arrio enseñaba que el Hijo, o sea Jesús, era una criatura superior, pero no era un Dios eterno, ni que tampoco tenía la misma sustancia que el Padre. De hecho, dice que hubo un tiempo que no existía. Esa misma creencia, ese mismo arrianismo, es el arrianismo que se disfraza de modalismo o que bebe del modalismo y que bebe del sabelianismo, y hoy lo tenemos en la iglesia apostólica. ¿O lo solo Jesús? Claro, claro que sí, Mate. A mí me encanta el worship. Bueno, no me encanta el worship. Reitero, porque no me encanta el worship. Yo disfruto el worship, pero me harta el worship cuando es lo único que me dan. Disfruto el worship, pero me harta que sea lo único que me sepan dar. Sí. Y le agregaron romana, pero los testigos de arriba, de hoy en día, totalmente. Entonces, el credo es la contención principalmente, bueno, el concilio de Nicea surge principalmente para condenar a Arrio, o el arrianismo, que negaba que Jesucristo era la misma sustancia que el Padre, que era una criatura superior a nosotros, pero no era Dios. ¿Ok? El concilio de Nicea condena el arrianismo, y de hecho aquí se afirma que Jesús es consustancial con el Padre, o sea, que no es creado, sino que es engendrado, que esto es lo que los unicitarios enseñan y afirman. Los unicitarios enseñan, solo Jesús, los unisectarios, los unicornios, enseñan que Jesús es el Padre y que descendió, o sea que tomó la imagen de hijo, pero que era el Padre. Entonces los unicitarios enseñan que Jesús no es eterno, pero eso no es lo que enseña la iglesia, ni la historicidad de la iglesia. Entonces fíjense, de aquí lo importante que es apegarnos a la historicidad, porque si no va a haber una nueva revelación, y cada que surge una nueva revelación, entonces tendríamos que adaptarnos a esa revelación, porque ¿cuál es la contención de la revelación? La Biblia. Pero no es soloísmo bíblico, porque tenemos historicidad. Porque si no tenemos nuestra historicidad, la iglesia se vuelve ahistórica. ¿Me siguen hasta acá?
Entonces, en Nicea, contra Arrio, y luego en Constantinopla, por Teodosio, vemos ahora el concilio, nuevas compitiendo contra nuevas, no compitiendo porque no es una competencia, es combatiendo, es la palabra, combatiendo nuevas herejías, principalmente el macedonianismo o los neumatomacos, que significa que estos individuos negaban la divinidad ahora del Espíritu Santo. Por eso si ves en pantalla el credo apostólico, está dividido en creo en un solo Dios, en un solo Señor Jesucristo y creo en el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Bánquense esa, unisectarios. Estos tíos no tienen historia de su fe. Aquí está, miren, aquí llegó el unicornio mayor. Dice, los unicornios dicen que en el cielo, ya cuando estemos todos por allá, la manifestación de Jesús dejará de existir. Y ven, no, esa gente está putrefacta, ¿no? Yo no sé qué piensa esa gente. Yo no sé qué piensan esos Friditas Kahlo, ¿no? Por eso el credo apostólico se divide, creo en un solo Dios, no son tres, no creemos en el triteísmo, no creemos en un Dios de tres cabezas, no creemos en tres dioses, no somos politeístas, creemos en un solo Dios, en un solo Señor Jesucristo y en un solo Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, un Dios, tres hipóstasis, una misma, comparten la esencia. El Hijo no es el Padre, pero es Dios, el Padre no es el Hijo, pero es Dios, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero es Dios. Entonces acá, en Constantinopla, vemos cómo ahora se combate otra herejía, ahora negando el macedonianismo, que negaban el Espíritu Santo, ¿no? En torno al tema de la Trinidad, perdón, de la Trinidad. Entonces, este es el credo apostólico. El credo apostólico sirve como una síntesis magistral de la fe cristiana. Y esto es lo importante. El credo apostólico es una síntesis de toda la fe cristiana. Fíjense por qué. No va a faltar un loco que diga, no, es que la adoración es lo importante. No va a salir otro loco que diga, no, es que el ayuno es lo importante. Y así. Cada uno tiene su propia interpretación. Pero el credo apostólico es una síntesis magistral y funciona simultáneamente en tres niveles principales que los voy a desarrollar uno por uno de una manera más libre, pero funciona como una estructura de conocimiento, o sea, como una base doctrinal. Funciona también como una norma de verdad, o sea, un dogma. Y funciona también como un acto de adoración, o sea, litúrgico. Por eso digo que es una síntesis magistral en tres niveles: doctrinal, dogmático y litúrgico. ¿Me explico acá? Ahora, ¿por qué es importante esto? Antes de empezar, quiero enseñarte esta tabla. Esta tabla que está acá es sumamente importante entender la diferencia entre un dogma, entre una doctrina, entre teología y opinión. Esto es básico también, esto es de primero de instituto, pero es importante que lo aclaremos. Ahí te va. El dogma es una verdad revelada e infalible y no se puede cambiar. ¿Como cuál? Como la Trinidad. ¿Ok? La doctrina es una enseñanza oficial de la iglesia y puede desarrollarse. Por ejemplo, acá con los catrochitos tenemos la Asunción de María, la perpetua virginidad, la transubstanciación, siempre batallo con esa palabra. Esta tablita yo la hice. Claudio. Entonces, esto deberías hacerle un screenshot y mandárselo a tu pastor. ¿Por qué? Porque tenemos un error de categoría o de terminología en estas categorías de definición, de semántica, para referirnos a ciertas cosas que forman el quehacer teológico, el quehacer de la iglesia. Entonces, el problema de esto es que confundimos dogma con doctrina, teología con dogma, opinión con doctrina, y traemos un santo sancocho y un cochinero en la iglesia y ya no se sabe qué es lo que debemos creer o cuál es
la centralidad de nuestra fe. Entonces, fíjate, nada más hasta aquí. Todavía no voy a desarrollarlo cada uno a los niveles de cómo funciona, ¿no? El credo apostólico, pero fíjate, quiero que prestes atención en esto. El credo apostólico funciona no como una opinión, no como una teología, no necesariamente una doctrina, pero tampoco necesariamente es un dogma, sino que es una síntesis de la fe cristiana. Y esa síntesis a la vez funciona como una barrera de contención para saber cuáles son los dogmas que debemos creer, cuáles son las doctrinas que nuestra iglesia debe desarrollar y creer, cuál es la teología a la que nos debemos sujetar y cuál es la opinión que debemos emitir. ¿Tiene sentido para ustedes lo que estoy diciendo? Entonces, el credo apostólico, mira, el canon de Lerins funciona como un sedazo, un filtro para doctrinas, incluso dogmas, que no tenemos la certeza o tenemos la duda de si creer o no. ¿Ok? Dispensacionalismo, unicitarismo, la Trinidad, etcétera, 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 etcétera. El canon de Lerins funciona para eso, algo creído por todos, en todos lugares y por todos los tiempos. Pero aparte de eso, el credo apostólico funciona en un nivel práctico, en un nivel sintético práctico, para nuestra iglesia ya. Porque te digo una cosa, yo enseñaba cochinada y media. Yo de pronto andaba diciéndole a los jóvenes que hay que darle vueltas a algo para que se caigan los muros. De pronto andas enseñando que no sé, que hay que ayunar por la morrita, por la mujer. De pronto andas enseñando que sí, que todos, que todos podemos sentarnos a la mesa sin ningún problema, sin importar nuestra doctrina, y que predique aquí, allá, y allá, y allá, acá, allá. Ahora, fíjate esto, van a ver esta constante en las iglesias emergentes. Yo salí de allá, pero ahora no soy de allá. Por poner un ejemplo, yo salí de las asambleas de Dios, pero ahora soy independiente porque ya no me adhiero allá. Yo salí de la pentecostal, pero ahora traigo un sancocho entre el pentecostalismo y el metodismo y el bautismo. No, yo salí de la apostólica, pero ahora traigo un sancocho porque ahora esto y porque ahora lo otro y porque ahora lo otro. Entonces, ¿cómo hago una síntesis en esto? ¿Ok? Entonces, bueno, esta tablita me parece, si estuviera dándote clases personalmente, o si estuviéramos dando una clase de esto, yo te exigiría que esa tabla la imprimas, la traigas siempre contigo y la añadas o la uses para analizar lo que enseñas, lo que crees y lo que proclamas. Entonces, un dogma es una verdad revelada infalible. Esta no se puede cambiar. La doctrina es una enseñanza oficial de la iglesia. Esta puede desarrollarse. Por eso los catrochitos tienen tanto cochinero. La teología, papi, una vez yo fui y le puse las patas a que era un Audi el TT. No sé si todavía lo siguen haciendo, pero era el Audi TT. Fui y le puse las patas y le dije, Señor, tú me vas a dar uno de estos. Porque tu palabra dice que todo lo que pisara la planta de mis pies era mío. No, sácate la roña. Yo le andaba echando aceite a la gente. Yo andaba predicando que, a ver, hoy va a haber lenguas en este culto. ¿De dónde saqué eso? Ahora, la teología, y eso es algo que siempre les digo, no se lo he escuchado a alguien más, no sé si me va a caer un rayo, espero que no. Andaba sin calcetines lavándole las patas a toda la gente, ¿no? Yo le lavaba las patas a la gente. Andaba ahí con que la pastor y que no sé qué y que bla, bla, bla. Bueno,
La teología, siempre les digo eso, espero no me caiga un rayo, pero no existe la teología a priori. La teología es la aproximación del individuo a Dios y esta aproximación siempre es cultural y contextual. Y ahí lo tienes. La teología es la reflexión humana sobre la fe. Y esta puede variar. ¿Cómo es que puede variar la teología? Por el contexto, por la cultura, por el tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo, decía Hegel, y Goethe decía, cada generación tiene que escribir su propia historia. En ese sentido, la teología, por eso la teología va modelándose. Porque la teología no es Dios. La teología es la reflexión humana y la reflexión humana siempre es progresiva, porque la gnosis, como el etos, como las idiosincrasias, como todo, la cosmovisión misma, va modelándose con el paso del tiempo. ¿Me siguen hasta aquí? Y la opinión es algo que es personal, es una idea personal de un teólogo, mía, tuya, te la presto, ten la caricia, la tuya, tiri. Y esta es libre. Pero nuestras opiniones... Fíjate, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio entre los que están en el chat. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en nuestro chat. ¿Cuántas veces nuestros pastores, nuestros líderes o nosotros mismos hemos elevado una opinión a nivel doctrinal? ¿Pueden darme un ejemplo? Una opinión a un nivel doctrinal. ¿O cuántos de nosotros hemos hecho teología elevándola a un nivel dogmático? Dice el Wilson. ¡Wilson! ¡Wilson! La regula fidei dice, escrita incluyendo el credo apostólico. A ver, otra vez, no sé qué estoy leyendo. La regula fidei escrita, incluyendo el credo apostólico, y lo que se creía en la tradición temprana conformando la ortodoxia, funcionó siempre como un muro de contención contra herejías. Correcto, Wilson. Das Ryman. Estrellita en la frente. El problema es que nuestra iglesia hoy se está convirtiendo en una iglesia individualista, en una iglesia ahistórica y sin identidad. La mujer que se pinta el pelo está en las garras de Satanás. Es un buen ejemplo de una opinión. Exacto. Tú ya no te andes pintando el pelo, Rey, por favor. Tú ya no te andes pintando el pelo, Rey, ¿ok? ¡No! Armando Alducin dice lo siguiente. Arnaldo. Pensé que era Armando Alducin. Dice, disculpe, ¿este canal es católico? Ahora me acabo de suscribir. Supuse que es católico, por eso lo asumo. No es católico. Es católico, pero no es romano. Te la dejo ahí, Arnaldo. Este canal es católico, pero no es romano. ¿Te la bancas o no te la bancas? O sea, lo que está en el credo serían todas las doctrinas de primer orden, prácticamente, en un sentido estricto, sí. Es una síntesis, como lo tengo acá, es una síntesis de la fe cristiana. ¿Por qué se llama credo? Ahorita lo vamos a ver. Déjeme ver nada más unos cuantos comentarios. Este canal es masónico. La mujer con pantalones hija de hermafrodita. Toma, perro. Bánquensela. A full. Entonces, bueno. Espero esa tablita les haya ayudado un poquito. ¿Por qué les digo que el credo apostólico funciona en estas tres síntesis? Acá está otra tablita que hice. Doctrinal, dogmática y litúrgica. Primero que nada, porque es un canal malacoy. Primero que nada, en un nivel doctrinal funciona como tiene una función expositiva. ¿Por qué? Porque organiza y simplifica el contenido de la revelación. El credo apostólico, para el que preguntaba ahorita ahí, déjeme ver quién es el que preguntaba, de que si eran Mateo, aquí te va la respuesta. Sí, Mateo. A una dimensión doctrinal tiene una función expositiva porque el propósito del credo es organizar y simplificar el contenido de la revelación. ¿Y quién es la revelación? Jesucristo y Logos. ¿Ok? Ahora, en una dimensión dogmática, el credo tiene la función defensiva. ¿Por qué? Porque distingue la ortodoxia de la herejía. ¡Uf! Cristo, con eso podemos cortar el live e irnos ya.
A nivel dogmático, el credo defiende nuestra fe, Mateo. ¿Por qué? Porque distingue la ortodoxia de la herejía. Y ya vimos, por eso se le conoce como el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque va enfocado contra dos herejías principales, contiene todo, pero contra dos principales, el arrianismo y contra el macedonianismo. Unos negaban la eternidad de Cristo, la sustancia de Cristo igual que la de Dios, y los macedonianistas negaban la divinidad del Espíritu Santo. Y entre otras herejías cristocéntricas, ¿no? Y acá podemos encontrar las herejías de Sabelio, las herejías modalistas, las herejías de diferente categoría. Entonces, a nivel litúrgico, el credo tiene una función expresiva porque proclama comunitariamente la fe y el renovar el compromiso bautismal. Es decir, públicamente la gente sabe que creemos. Y aquí está otra vez el credo. Creo en una sola iglesia, creo en la Trinidad y luego creo en un Dios por esto, creo en el Señor Jesús, único Hijo de Dios por esto, creo en el Espíritu Santo por esto, ahorita lo volvemos a leer, creo en la iglesia y esa iglesia es santa, católica y apostólica, mas no romana. Esa iglesia tiene un solo bautismo y ese bautismo para perdón de los pecados. Esta pregunta es buena. ¿Son infalibles los credos? Bueno, el credo no es necesariamente una categoría dogmática. Porque el credo no es, o sea, el credo no está pensado, el credo es parte de yo creo esto, como confieso esto. No es necesariamente una necesidad de un nuevo dogma o de una nueva doctrina, más que lo que ya está revelado. Por eso digo, Rey, que es una síntesis. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Alguien anda mandando ahí dinero. Gracias, Ani, gracias por eso. Entonces, eso es importante y esa pregunta es sumamente importante. ¿Son infalibles los credos? Sí. Son infalibles porque están recitando nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, ¿no? ¿Le atiné? Es una síntesis. Ahora, quiero continuar, porque el tiempo es oro y ahorita hay que ir a comer unos buenos tacos o no sé dónde vamos a ir a comer. Luis, ¿qué vamos a comer? Si andas por ahí, Luis, presúmeles qué vamos a comer. Misra pregunta, ¿ese credo niceno no es antes del que se llama hoy el apostólico? El que es resumido, creo. Ah, bueno, lo que pasa es que, te digo, Luisiana, hay diferentes versiones. No, o sea, cuando digo diferentes versiones, probablemente pueda sonar a que hay diferentes interpretaciones o que tienen diferente contenido. No, hay uno que es más resumido. De hecho, la imagen, justamente, si te fijas, la imagen dice credo largo. ¿Ok? Credo largo. Este es el credo tradicional, el largo. Hay un credo que es más resumido, no elimina información, simplemente la resume y han ido cambiando. Por ejemplo, había una que hay un credo, déjame ver, dice, en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Hay un credo, no recuerdo qué año, pero hay un credo que solamente creo que dice y procede del Padre. Creo que no tiene y del Hijo. O le falta un y del Hijo. Padre e Hijo. Entonces, esas son las revisiones que ha ido teniendo, pero siempre manteniendo la pureza de la confesión. Exacto. Esa es buena respuesta, Edwin. Son infalibles porque están basadas en los dogmas y los dogmas son unas verdades reveladas e infalibles. ¿Cuáles son esos dogmas? Ya vimos la Trinidad, ya vimos el bautismo, ya vimos etcétera, 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 ¿no? Jera, repórtese en el superchat. Vamos a ver. Gracias por ese superchat, Luis. Que Dios te bendiga. Gracias. Presúmeles que vamos a ir a comer ahorita, Luis. ¡Ay! Presúmele que vamos a ir a comer ahorita. Entonces, regresando al tema. Déjeme quito eso. Déjeme pongo esto. Ahí está. Regresando al tema.
¿Por qué es que funciona en estas tres esferas, doctrinal, dogmático? Bueno, vamos a meterle turbo porque ya me hay que irnos. Primero que nada, en la dimensión doctrinal, en la dimensión doctrinal, el credo funciona como un resumen pedagógico, y esto es muy bonito, pedagógico. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, por ejemplo, donde el acceso a los textos escritos era limitado, hoy nosotros tenemos la Biblia, hoy nosotros tenemos una Biblia y la podemos leer cuando queramos, la podemos leer como queramos, pero en la iglesia primitiva recordemos que no. Entonces el acceso era limitado y las comunidades enfrentaban distintas interpretaciones. El credo en ese momento servía como síntesis de la esencia de la enseñanza apostólica. O sea, nosotros podemos abrir la Biblia, irnos a Hechos, irnos a Mateo, irnos a Primera de Corintios, irnos a Éxodo. En la iglesia primitiva no. Entonces el credo funcionaba como esto es lo que creemos, esto es lo que el credo apostólico, la enseñanza apostólica distribuye. Entonces, por ejemplo, tenemos una estructura de la Trinidad, una estructura trinitaria, ¿no? Acá. Entonces, en la estructura trinitaria vamos a ver la diferencia del Padre, creador y origen, la diferencia del Hijo, redentor y centro de la historia de la salvación. Acá vemos encarnación, la pasión y la muerte, la resurrección. Y luego tenemos al Espíritu Santo, que es el santificador y el guía, cuya acción se extiende a la iglesia, ¿ok? Y esto es importante. Mira, quiero volver a leer el credo, porque me parece hermoso. Primero, vamos a hablar del tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad. Uf, está lloviendo. Venga, Héctor Gerardo. Venga, el Gera es alto crack. Gracias, Gera. Muchas gracias, Ben. Te lo agradezco de mucho corazón. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Porque me perdí. Gracias por eso, Gera. Héctor. Acá, ya, es que tengo TDA, no me distraigan. Ahí les va. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Ahí tenemos la primera parte de la Trinidad. Y luego pasamos a Jesús, que es si se fijan, la parte de Jesús, del Señor Jesucristo, es la parte más extensa del credo. ¿Por qué? Porque, como lo dije, es el centro de la historia de la salvación. ¿Ok? Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esto es importante. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Acá vemos la respuesta al arrianismo. Por quien todo fue hecho. Y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y luego entramos a la parte neumatológica. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Espíritu y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces, esto es bonito porque tiene... Déjeme, pongo mi cámara, no me veo. Ahí estoy. Lo bonito de esto es que contiene esta parte pedagógica. ¿Por qué? Por ejemplo, en la función catequética es importante porque ha sido siempre desde el inicio la herramienta fundamental para instruir a los nuevos creyentes sobre los pilares del cristianismo antes de su bautismo. Y aquí les voy a decir una pregunta. Todos los que hemos sido bautizados en la iglesia, ¿nos enseñaron esto antes de bautizarnos? Normalmente existe una clase en la iglesia. Existe una clase en la iglesia que se llama prebautismal. ¿Ok? Es una clase prebautismal. Y esa clase prebautismal normalmente gira en torno a ¿por qué me bautizo? ¿Para qué me bautizo? ¿Dónde viene el bautizo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo en la función catequética, en la iglesia histórica, el credo apostólico funcionó como una herramienta para instruir en síntesis, de nuevo, todo lo que corresponde a la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? ¿Por quién murió? ¿Cuándo resucitó?
según quién, de dónde procede el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo, a quién se le da gloria, cómo es que es la iglesia, para qué es el bautismo. Hay un credo, este no lo dice, que está aquí en pantalla, pero hay una versión, hay una revisioncita, que termina diciendo: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Entonces, quiero hacerles una pregunta a los que están contestando eso en el chat sobre su bautismo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran, a ver, Rey, tú estás pastoreando ahorita? Yo seguido también lo considero, este credo es como columna del Evangelio, creo. No entiendo eso, pero quiero preguntarles algo. Rey y todos los que están acá, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes consideran que si a un nuevo creyente le enseñáramos el credo, que lo aprenda, que lo recite, que lo procese, creen que con el credo tendría una base sólida en cuanto a la fe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que si un nuevo creyente, teniendo el credo solamente, un discipulado, pero ese discipulado en base al credo, creen que le funcionaría? Acá está el Rey, dice, Primera de Corintios 15 se considera un credo. Bueno, la resurrección de los muertos. Mira, el tema del credo obviamente es todo lo que yo creo, ¿sí? Pero, o sea, te digo, hay una versión del credo que termina diciendo, o recitando, o confesando: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Que ahí agrega la síntesis de Primera de Corintios 15. Creo que tiene una buena base epistemológica, no necesariamente de fe, en mi opinión. La pregunta, Princess, es: si viene un nuevo creyente, tu prima, tu tía, tu mamá, alguien que no esté en la iglesia, el credo, ¿crees tú hoy que funcionaría como una base de enseñanza para un nuevo creyente en torno a lo que es la fe cristiana? ¿Creen ustedes eso? Acá dice el Rey que es una buena base epistemológica, pero no necesariamente de fe. Eso es una buena base de conocimiento, pero no necesariamente de fe. Creo que debería haber creo que debería ser esencial. Ok, exacto. Sí, entiendo el comentario, Rey. A ti que te encantan los silogismos, papi. Ah, muy bien, sí, correcto, BTTV. Correcto. Este credo narra el Evangelio en pocas palabras, lo sintetiza, ¿no? Entonces, fíjense, el credo dice que Jesús descendió a los infiernos. No dice eso el credo. Yo creo que sí, los credos y confesiones deben ser herramientas de estudio de doctrina cristiana. Tiene toda la Ok, fíjense ahora. Nilsa, saludos, Nilsa. Que Dios te bendiga, Nilsa. Qué gusto que andas por acá. Qué gusto que andas por acá, Nilsa. Ahora, fíjense. En la catequesis, en un ambiente catequético, justamente el credo funciona como una herramienta fundamental. Obviamente no es todo. Por eso digo que el credo funciona como una síntesis en tres bases o tres columnas. Primero, doctrinal. ¿Por qué? Porque nos enseña nuestra fe. Estamos acá y si recordamos la frase, la doctrina es la enseñanza de la iglesia. ¡Oh, Cristo! Todo tiene sentido. ¡Aleluya! La enseñanza de la iglesia que se desarrolla, Rey, justamente tiene que ir desarrollándose. Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces la doctrina, el credo, que está sintetizando los dogmas. ¡Uf! Esto es hermoso, gente. Soto, Rama, Lima, ¿qué? Esto es hermoso. Porque el credo a un nivel doctrinal funciona como una base para entender los dogmas que no se pueden cambiar a un nivel doctrinal en la catequesis, en el discipulado, en la enseñanza, que como lo dije al principio, esto es importante entender porque catequesis incluso para muchos le suena a católico romano, pero no es así.
La iglesia está perdiendo su historicidad y ahora católico es sinónimo de papado. No me molestes. Venga, Nilsa, gracias por eso, Nilsa, me honras mucho por eso, saludos. Ahora, en la dimensión dogmática, y esto también es hermoso, funciona de una manera brutal porque acá delimita los límites, vaya redundancia, ¿no? Pone, mejor dicho, los límites o delimita los linderos, eso suena poético, delimita los linderos de dónde podemos navegar con nuestro dogma. Porque el credo surge no solamente para enseñar a nivel doctrinal, sino para defender, ¿te acuerdas? Ante la aparición de herejías, de doctrinas que distorsionaban la figura de Cristo, el gnosticismo, el arrianismo, el sabelianismo. Y el credo funciona como un filtro, como una barrera de contención dogmático. Cuando nosotros recitamos el credo, cuando decimos esto es lo que creo, quien no se ajusta a eso tiene que apartarse de la fe común. Por eso la otra vez que hablábamos del pentecostalismo y de las confesiones, por eso teníamos que decir esto. Y fíjate, esto es brutal. Si tú me sales con que eres pentecostal, pero no te compras ni el dispensacionalismo, no te compras el sionismo y no te compras tampoco el milenio, el milenio como se interpreta desde la perspectiva mileniarista, no puedes ser pentecostal. Si tú eres metodista y no te bancas los 25 puntos de Wesley, no puedes ser metodista. ¿Tiene sentido lo que digo? Es como que yo te diga, yo soy carnívoro, pero no como carne de pollo. No tiene sentido. Eres mi credo, pedazo del cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte. Y suena capaz de la iglesia. Me explico en lo que estoy diciendo. Entonces, a un nivel dogmático, ándale, es justamente eso. Soy cristiano, pero no creo en Cristo. Entonces, el problema es ese. El credo funciona como una dimensión dogmática porque cuando decimos esto es lo que creo, quien no crea esto, papi, lárgate la roña, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, si tú no crees, fíjate lo importante de esto, si tú no crees en un solo Dios, hereje. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, hereje. Si tú no crees que Jesús es de la misma sustancia del Padre, hereje. Si tú no crees que bajó del cielo, hereje. Si tú no crees que se encarnó de María, la Virgen, hereje. Si tú no crees que se hizo hombre, hereje. Si tú no crees que fue crucificado en tiempos de Pilato, hereje. Si tú no crees que resucitó al tercer día, hereje. Si tú no crees que subió al cielo, hereje. Si tú no crees que se sentó a la derecha del Padre, hereje. Si no crees en el Espíritu Santo, hereje. Si crees que el Espíritu Santo es una fuerza, hereje. Si crees que el Espíritu Santo no recibe adoración y gloria, hereje. Si no crees en una iglesia santa, católica y apostólica, hereje. Si no crees en el bautismo, hereje. Entonces el credo funciona como una contención, ya vimos doctrinal, pero también dogmática, porque el dogma no se puede cambiar. El dogma es una verdad revelada e infalible. Por eso es importante apelarlos a la historicidad de la iglesia, porque sale cualquier pelado y dice, este es el dogma de la fe. No, eso te lo inventaste hace 2 días. Vengo de escuchar en vivo a mi pastor y dice que el credo es católico. Correcto, el credo es católico, pero no romano. Y las 5 solas son... No. Me voy a ahorcar. Me voy a ahorcar en vivo. No puede ser. Mejor, claro, papá, vete a la sede cafetera. Si no diezmas, eres el eje. El eje. El que no dieme, el eje. Ok, es más. El que no lieme, déjenme les pongo una canción para que se limen. El que no lieme, el eje. El eje. El eje. El eje. Aquí llega el hermano intenso con preguntas sobre Dios. La bichota con tacones y café en vaso térmico.
Uno canta desafinado, otro cita Kierkegaard, y la hermana en la cocina empezando a improvisar. Uno dice nadie me entiende, otro yo tampoco. El eje. Uno vive en sobreanálisis, otro en modo reggaetón. Pero cuando ponen música y se empieza a llenar, todos jalan una silla porque aquí hay lugar. No somos perfectos ni fáciles de explicar, pero en esta casa rara siempre te van a abrazar. El eje. Los malacois, las bichotas, hermanitos y hermanotas, todos llegan a la mesa con cafecito calientito. Entre risas y desvelos, charlas sin censura y juntos en la mesa. Es la sede cafetera. ¡Vamos, el eje! El eje. El eje. Y así suena la sede cafetera, viejo. El credo funciona a un nivel doctrinal, a un nivel dogmático. Ahora miren, en la continuidad histórica del cristianismo, de la cristiandad, del evangelicalismo, aunque su forma lineal se consolida, ¿no? Específicamente bien, siglo VIII, el contenido del credo refleja la tradición apostólica ininterrumpida. Por eso es importante esto. Refleja, y esto es algo que, por ejemplo, los unisectarios no te pueden defender. Porque la tradición apostólica es ininterrumpida. Y la autoridad proviene de la fuente que es la Biblia. ¿Tiene sentido? Ahora. Ahora, ¿cómo funciona a un nivel litúrgico? ¿Sí? Ya vimos, nivel doctrinal, nivel dogmático, pero ahora, ¿cómo es que el credo funciona a un nivel litúrgico en nuestra vida? Y aquí te va, Nilsa, para que le apuntes. En una dimensión litúrgica, el credo no es necesariamente un documento para ser leído, ni solamente para serlo proclamado. Creo, todos juntos, no creo, no necesariamente eso, sino que es algo que funciona para una guianza en la liturgia dentro de la iglesia. Por eso es que empieza con un creo. ¿Okay? Es tajante, sí, directo, yo creo. En el contexto de la liturgia, específicamente de la reunión, es como una respuesta consciente y libre a la vez a la palabra de Dios que se proclama entre los cristianos. Y mira, te voy a decir esto porque me parece importante. En la iglesia, ¿qué pasa cuando dicen, denle un aplauso a Dios? La gente aplaude, sin saber de qué va la vara. O sea, la gente aplaude, sí, no. Pero el credo es una manera consciente, litúrgica, de qué es lo que yo creo. ¿Sí? Entonces eso es importante. Y nadie puede creer por otro, es lo bonito. Sino que es un compromiso personal. Por eso lo decía antes, si tú no te adhieres a el eje. Si tú no crees esto, el eje. Porque crea a la vez una comunión eclesial. Mira, cuando lo recitamos juntos, en la asamblea, en la iglesia, en el culto, en la reunión, los fieles que están ahí, los creyentes, los gregarios, no solamente confirmamos nuestra fe individual, sino que manifestamos la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque manifestamos que somos muchos, pero creemos una sola cosa. Y Pablo le escribe constantemente a Filipenses, a Colosenses, tengan un mismo sentir. Entonces, ¿cómo la iglesia puede tener un mismo sentir más allá de por lo que el pastor cree, lo que enseña, lo que se hace, lo que se canta? Bueno, por lo que creemos, Rey. La iglesia, y acá vuelve a la tablita, la iglesia no puede tener unidad solamente por la opinión, porque la opinión es libre y personal. La iglesia no puede tener una unidad necesariamente por la teología, porque esta puede variar, porque es la reflexión humana. Incluso la comunidad, la gente, un grupo de personas no pudiese llegar a tener una unidad
en una doctrina necesariamente, porque la doctrina puede desarrollarse y hay quien se va a quedar en diferentes escalas de ese desarrollo. Pero ¿qué pasa? Con el credo, como es una síntesis del dogma, el credo funciona a un nivel litúrgico como un solo cuerpo de la unidad de la Iglesia universal, católica, más no romana. Es como un lenguaje que une a todos los cristianos, a todos los creyentes de diferentes épocas, lugares, tiempos, edades, bajo un mismo credo. Ahora, por ejemplo, en el tema de la liturgia, si tu iglesia no lo confiesa, debería empezarlo a confesar. Y acá hay muchas, dependiendo de la confesión, hay quien lo hace al principio, hay quien lo hace entre la predicación, hay quien lo hace al final de la predicación, hay quien lo hace antes de la predicación, hay quien lo hace, por ejemplo, antes de la cena del Señor, hay quien lo hace en diferentes, diferentes lugares, ¿no? de la liturgia, pero es una manifestación pública de lo que se cree en conjunto, que se oye, que se recita, que se proclama. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para alguien o no? Ahora, algo importante es que el credo de los apóstoles, acá está, el credo de los apóstoles no es solamente un sustituto de la Biblia, no es ni siquiera una perspectiva de la Biblia, sino que es un resumen, una síntesis, un recopilatorio autorizado de lo que enseña la Biblia. Esto es brutal porque esto rompe con un montón de cosas. Los credos surgen necesariamente de la lectura comunitaria de la Biblia. Y es como esa regula fide, ¿no? que hablábamos, la regla de la fe justamente, que protege contra interpretaciones erróneas. Ayudan a conectarnos con la historicidad de lo que creemos. Porque miren, les voy a decir una cosa. Hubo un momento en nuestras vidas que no nos importaba nada de esto. Hubo un tiempo donde no nos importaba nada de esto, pero fíjate, aquí te va esto. Cuando la iglesia, los cristianos, los pastores, los líderes tienen esta tendencia a decir solo la Biblia y nada más, soloísmo bíblico, ¿no? O incluso se distorsionan la sola escritura y dicen solo la Biblia y nada más. Pues sí, papá, pero cuando se abre la Biblia, en la práctica, cada creyente, cada comunidad, termina interpretando la Biblia de manera independiente. Ese es el problema con el pentecostalismo normalmente. ¿Por qué? Porque mira, acá está otra vez la tablita. Abrimos la Biblia y decimos, no, aquí no somos católicos, no somos romanos, aquí no creemos en las tradiciones de hombres. Aquí Jesús dijo, a los fariseos les dijo que ustedes predican tradiciones de hombres. Pablo dijo, no se dejen confabular con tradiciones y falsas sutilezas. Entonces nosotros solo la Biblia, nosotros hablamos solo la Biblia, sí, pero la Biblia, esa perspectiva de solamente la Biblia raya en la teología y en la opinión. Y mi amigo, estas pueden variar y son libres porque dependen del contexto, dependen del etos, dependen de la idiosincrasia, dependen de la cosmovisión, dependen de la cultura, dependen de la sociedad, dependen de la escolaridad del individuo que está interpretando la Biblia. El eje. Ahora, para terminar este tema, porque me tengo que ir, estoy en casa ajena y no tengo todo el tiempo para mí, aparte tengo hambre, para ir terminando esto, gente, es importante entender que necesitamos redescubrir la tradición de nuestra fe, la catolicidad de la iglesia. Y cuando digo esto, a muchos se les ponen las antenitas porque no, ¿cómo que voy a ser católico? Y los credos históricos, no, eso es de hombres. De hecho, el libro que te recomiendo que leas a full, déjate lo pongo en la pantalla, este libro del doctor Daniel Williams, tiene varios, en realidad tiene varios libros. El doctor Daniel Williams, que es un erudito en historicidad, en teología histórica, en patrística, él dice que cuando nosotros estudiamos la tradición, la catolicidad, la historicidad de nuestra fe, no es para hacernos menos protestantes, sino para ser más cristianos, arraigados a la fe apostólica, arraigados a la verdadera fe de Cristo. ¿Qué es eso de andarle echando sal a las cosas?
¿Qué es eso de andar dando vueltas por la calle? Y podríamos seguir. Exacto. Exacto, Wilson. Wilson. Entonces, ¿te acuerdas que al principio te platicaba de lo que el buen Jera me platicaba sobre el tinnitus? Esta condición en el oído, ¿te acuerdas de eso? ¿Sí te acuerdas de que te estaba platicando del tinnitus? Y si no lo viste, vas a tener que regresar al principio de este video, porque esto es lo que me hacía pensar cuando Edgar me hablaba del tinnitus. Y es que tanto el tinnitus como el credo son herramientas para evitar que el sistema, ya sea religioso o en este caso auditivo, o el mental, se desconecte de la realidad. Cuando el oído ya no tiene el sonido al que lo acostumbramos, el cerebro se vuelve loco y empieza a mandar ruido, frecuencias, un zumbido, para emular el ruido que ya no tiene acá. Entonces el cerebro se hace un fantasma de ruido para que el cerebro crea que todavía hay sonido, pero te vuelves loco, papá. Y tienes que empezar con tratamiento. Fíjate lo importante de lo que estoy diciendo. Y el credo, de la misma manera, funciona para no hacernos un fantasma o una utopía o una irrealidad de lo que es la realidad cristiana. ¿Me explico en lo que digo? Entonces, por eso es que muchas iglesias hoy rayan en la ritualística, rayan en el misticismo. Por eso es que muchos rayan en cualquier cochinero que salga por ahí. Venga, Eliezer, gracias. Gracias por eso, Eliezer, gracias. Que Dios te bendiga. El eje. Exacto, son las barreras que evitan. Entonces, hoy muchas iglesias ya no están oyendo al Espíritu. Hoy muchas iglesias ya no están predicando la palabra de Dios. Porque les dio tinnitus, metafóricamente hablando, entonces su cerebro desarrolló un sistema eclesiológico, doctrinal, incluso epistemológico, donde ya no necesitan del verdadero ruido, sino que el cerebro emula un ruido que no existe para funcionar como placebo ante el ruido que existía. Eso es lo que provoca el tinnitus. Eso es lo que tiene el cantante de Café Tacuba. Mis hermanos, mis amigos, mis cafeteros, mi malacoy, no nos desconectemos de la realidad de nuestra fe. Y la realidad de nuestra fe, te guste o no, es histórica, es apostólica. Cuando el cerebro ya no tiene un ruido al que acostumbramos aquí, empezará a generar fantasmas y ruidos a falta de una señal externa, firme, constante. Lo mismo pasa con nuestra fe. Si ya no tenemos una norma que nos cuide, si ya no tenemos una regla de fe, si ya no tenemos... No compres el discurso de aquí solo la Biblia. No, papá, eso no sirve. Que es una bonita intención, pero eso no sirve porque esa Biblia se va a interpretar desde un sesgo. Y recuerda que el credo apostólico funciona en estas tres categorías, en nuestras tres dimensiones: doctrinal, dogmática y litúrgica. Doctrinal porque organiza y simplifica el contenido de la revelación. Dogmática porque distingue la ortodoxia de la herejía. Y litúrgica porque proclama comunitariamente la fe y renueva el compromiso bautismal. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para alguien? ¿Qué opinan de lo que estamos hablando? ¿Qué opinan? ¿De qué va la vara? ¿Se la compran o no se la compran? En medio del ruido que quiere taparlo todo, hay voces vacías girando sin fondo, pero algo despierta detrás del silencio, como un fuego ardiendo por dentro del pecho.
palabras que chocan contra la oscuridad, preguntas que nadie se anima a mirar, historias que llevan el peso del cielo, verdades eternas sonando de nuevo, y algo se enciende cuando empieza a hablar, como lluvia en la tierra, como un río en el mar. No quiero dormir mientras el mundo se rompe por dentro. Quiero escuchar esa verdad atravesando el viento. Radio Shanghai, como un eco en la noche, como una llama imposible apagar. Radio Shanghai, cuando todo hace ruido, todavía hay voces que dicen verdad. No busca aplausos ni aprobación, solo encender algo en el corazón, una conversación entre el tiempo y lo eterno, una luz avanzando en medio del invierno. Y aunque las sombras quieran crecer, todavía queda fuego para ver. No quiero dormir mientras el mundo se pierde corriendo. Quiero encontrar algo real latiendo en el silencio. Radio Shanghai, como un eco en la noche, como una llama imposible apagar. Radio Shanghai, cuando todo hace ruido, todavía hay voces que dicen verdad. Escúchalo, hay algo vivo en el aire. Escúchalo, como un suspiro gigante. Radio Shanghai, más allá del sonido, hay una voz llamando a despertar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.